esta realidad que es EPE, es posible la esperanza, que es una búsqueda de un acompañamiento integral en un proceso de maduración integral de todo el ser, especialmente en el eje masculinidad-feminidad, en el marco de la antropología adecuada de Juan Pablo II. Entonces buscamos la forma de poder acompañar y poder madurar en la verdad, en la bondad y en la belleza del amor humano. Sacramento, icono del amor divino, del amor de la Santísima Trinidad. Bien, os comento cómo surgió hace 12 años esta realidad de EPE. El punto de partida fue el sufrimiento de personas con AMS. Llamamos AMS a la atracción hacia personas del mismo sexo. No utilizamos la palabra homosexualidad porque es una palabra trampa, mentirosa, ideológica. No existe la homosexualidad ni existen personas homosexuales. Existen varones o mujeres, con masculinidad o con feminidad. Y varones y mujeres que en muchos casos no han madurado adecuadamente su masculinidad y su feminidad, y esa no maduración en algunas situaciones se ha manifestado en una atracción hacia personas del mismo sexo. Bien, pues empezamos buscando acompañar a personas con atracción hacia personas del mismo sexo que sentían que desde esta atracción se veían incapaces de amar verdaderamente y sentían en lo más profundo de su corazón que esa no era su real y verdadera identidad. Bien, empezamos trabajando la terapia reparativa, con la búsqueda de salir de la AMS, de acompañar a estas personas, pues a través de distintas páginas web y distintos procesos de formación y de maduración. Nos dimos pronto cuenta que el problema no era la AMS, que el problema no era la atracción, que la atracción en sí misma no tenía ninguna realidad, que la atracción era la manifestación de una herida profunda en el corazón y de una herida en el proceso de maduración. Nos dimos pronto cuenta que esta herida se había producido especialmente en las relaciones familiares, en la relación con el padre, en la relación con la madre, la relación con los hermanos, la relación con los compañeros, la relación con uno mismo desde la autocomprensión. Entonces nos pusimos a trabajar más a fondo la herida psicoafectiva, la herida relacional, la herida de desamor que se había manifestado en la AMS, en la atracción hacia personas del mismo sexo. En ese camino descubrimos una cosa más, y es que no existía la atracción, no era una atracción lo que teníamos. Desde una antropología adecuada, descubrimos que no puede haber una atracción sexual entre varón y varón o mujer y mujer. La atracción sexual es un don de Dios para que en las primeras etapas del camino del amor humano, varón o mujer, a través de la atracción, pues vayan dando esos pequeños y primeros pasitos. Nos pusimos a profundizar en esa dirección y descubrimos que más que atracción, tenemos que hablar de proyección. Por eso hablamos ahora en este momento de PMS, proyección hacia personas del mismo sexo.
Es decir, en el proceso de maduración personal, cuando no se ha madurado suficiente y adecuadamente la masculinidad o la feminidad, entre otras manifestaciones puede surgir la PMS. Es decir, lo que yo no he madurado en mí mismo, lo voy a buscar fuera de mí y lo voy a buscar en una clave de proyección. Por poner un ejemplo sencillo, podemos poner el ejemplo del desierto, cuando alguien está pues ya en las últimas etapas de supervivencia a punto de morir de sed. El propio mecanismo humano, la propia psicología tiene un mecanismo en el cual se proyecta fuera de sí buscando aquello que desea. El que está muriendo de sed en el desierto proyecta fuera de sí la necesidad de agua y va a ver en espejismo un oasis con un agua fresca que va a saciar esa sed profunda del corazón. En la persona que no ha madurado adecuadamente su masculinidad o su feminidad, hay una sed de masculinidad, sed de feminidad, sed de relación, sed de vínculo, sed de pertenencia, sed de amor, y lo va a proyectar fuera. Lo va a proyectar fuera en un varón, en una mujer, en una persona del mismo sexo, buscando lo más profundo de su corazón. Pero lógicamente no lo va a encontrar porque es mal camino. Es puro espejismo. La PMS es un espejismo que nunca satisface la necesidad profunda del corazón. Entonces, entramos en un proceso, por una parte, de descubrir esta sed, esta necesidad, fruto del proceso de maduración, qué elementos no se han madurado, y por una parte, en este descubrimiento de la herida, en el proceso de maduración, descubrir también las necesidades profundas a madurar y a desarrollar, para poder vivir un amor verdadero. Ya que, lógicamente, en una PMS no es posible un amor verdadero. Una proyección nunca puede dar lugar a un amor verdadero, porque buscaré en el otro lo que yo necesito. El otro será la condición de posibilidad de saciar mi propia necesidad. No hay donación, no hay alteridad, no hay gratuidad, hay pura necesidad. Y convertiré al otro en el objeto que satisface mi necesidad. Por eso, en una relación de PMS habrá dominio, habrá instrumentalización. Bien, el siguiente paso y descubrimiento, nos dimos cuenta que la herida del corazón que se manifestaba en una PMS era una herida de desamor. En el marco de la antropología adecuada, podemos decir que somos amor. Somos creados en el amor, por el amor y para el amor. Y en nuestro proceso de maduración, toda vivencia de desamor, en las relaciones fundantes y fundamentales, que se dan todas en el seno de la familia, produce la herida. Llamamos relaciones fundantes y fundamentales a las 8 relaciones principales que van forjando el ser de la persona. La primera y más importante, la esponsalidad. Después, la maternidad, la paternidad, la fraternidad, la filiación, la amistad, la solidaridad y la mismidad, la relación conmigo mismo. Estas 8 relaciones fundantes y fundamentales son sacramentales, porque son las relaciones a través de las cuales Dios se da y son las relaciones a través de las cuales Dios nos capacita para darnos a Él y vivir la vocación de unión de amor. Por eso se dan en el seno del matrimonio y de la familia. Por eso el matrimonio es sacramento, no solo sacramento, sino que es iglesia doméstica. Es el lugar, es la matriz en la que se dan estas relaciones fundantes y fundamentales que hacen madurar al ser humano.
podemos entender que cuando alguna de estas relaciones o diversas relaciones no se dan, no se viven adecuadamente, surge la herida del corazón. Una manifestación de esa herida del corazón es la PMS. No es la única. Por eso, el siguiente paso que dimos es descubrir que lo importante verdaderamente es hacer un itinerario de maduración integral desde el cual poder descubrir las heridas que hay en nuestro corazón que se han producido en la vivencia de las relaciones fundantes y fundamentales y poder sanar esas heridas para poder llegar a un amor verdadero. Si nos planteamos sanar esas heridas en el marco de la antropología adecuada, contemplando al ser humano en sus dimensiones corporal, psicológica y espiritual, nos daremos pronto cuenta que todo proceso integral de sanación es un proceso de maduración. Y todo proceso integral de maduración es un proceso de conversión. Y todo proceso integral de conversión es un proceso de santificación y de transfiguración. El drama que llevamos muchos años viviendo es la separación de las dimensiones corporal, psicológica y espiritual. Y hemos caído en materialismos o en reduccionismos. No hay proceso integral de sanación si no lleva de forma inseparable y viceversa un proceso de maduración, un proceso de santificación, un proceso de transfiguración. Y desde ahí nos dimos cuenta, siguiente paso, y es el momento en el que estamos, que en el fondo la herida, Dios ha querido que sea el lugar de desposorio con el Hijo. El pecado original, es decir, la ruptura con Dios, la ruptura con la relación fundante y fundamental del ser humano, que es la relación con Dios, bien, pues desde el pecado original, el hombre quedó profundamente herido. Llamamos herida original. Y de esa herida original surgen y se prolongan y proyectan todas las demás heridas que vamos viviendo en las relaciones fundantes y fundamentales, cuando en lugar de amor son de desamor. Eso significa que cuando el ser humano rompe con Dios, queda profundamente herido y empecatado y esclavizado. Y Dios ha querido darse y venir a nuestro encuentro en el pesebre y en la cruz. ¿Qué es el pesebre? Nuestra herida, nuestra debilidad, nuestra pobreza, nuestra fragilidad y nuestra nada abrazada por el Hijo de Dios. ¿Qué es la cruz? Nuestro sufrimiento, nuestro pecado, nuestra muerte, abrazado en cruz por el Hijo de Dios. Por lo tanto, cuando descendemos a nuestra herida, a nuestro sufrimiento, a nuestro pecado, a nuestras esclavitudes, a nuestras mentiras, y se lo ponemos en las manos del Señor y se lo entregamos, el Señor transfigura nuestras heridas. Pero mucho más, cuando descendemos a nuestra herida, a nuestro pesebre, cuando descendemos a nuestro sufrimiento, a nuestro pecado, a las causas de nuestro pecado, a nuestra esclavitud, cruz, descubrimos que ahí nos está esperando el Señor. Ahí nos está esperando el Señor. Por lo tanto, buscamos un itinerario de maduración integral en el marco de la antropología adecuada de San Juan Pablo II y en el marco de la doctrina social de la Iglesia, porque la herida personal tiene dimensión social e institucional, como lo tiene el pecado. Pues en el marco de la antropología adecuada y de la doctrina social de la Iglesia, y teniendo presente la llamada que nos hace la Iglesia, especialmente en el catecismo, a vivir no solo la santidad como vocación,
de todo cristiano, sino la unión íntima, es decir, mística con Cristo. La Iglesia hoy nos dice que ser santos es vivir la unión de amor con Cristo, la unión íntima y mística con Cristo. Esa es nuestra más radical vocación. ¿Dónde nos encontramos con ese Cristo que nos llama a configurarnos con Él y a vivir con Él, en Él, por Él y para Él? Pues lo más maravilloso es que nos encontramos con ese Cristo en lo más profundo de nuestra herida, de nuestra pobreza, de nuestra pequeñez, de nuestro sufrimiento y de nuestro pecado reconocido, penitente, compartido y ofrecido. Tantas veces hemos buscado al Señor fuera de nosotros mismos, fuera de nuestra pequeñez y de nuestra pobreza. Tantas veces hemos buscado al Señor en moralismos, en ideologías, en sociologismos, en prometeísmos, en activismos. Y cuando nos hemos encontrado con nuestra herida, nos hemos sentido solos, abandonados, hemos incluso rechazado o protestado ante Dios y tantas veces hemos abandonado. Dios ha venido a buscarnos y a abrazar nuestro pesebre y nuestra cruz. Por eso el proceso de maduración integral que vamos buscando tiene que tener 4 dimensiones. Repito, en el marco de la antropología adecuada, de la doctrina social de la Iglesia y de la llamada a la unión íntima y mística con Cristo. La primera dimensión es la interioridad. Buscar al Señor en lo profundo de nosotros mismos, descendiendo, conociendo nuestra herida. La segunda dimensión es la espiritualidad. La tercera dimensión es la solidaridad. La cuarta dimensión es la comunión. Encontrar al Señor en lo más profundo de nosotros, encontrar al Señor en lo más profundo de su Iglesia, encontrar al Señor en lo más profundo de la comunión, encontrar al Señor en el corazón, en la vida de los más pobres, rostros vivientes de Cristo crucificado. El itinerario de maduración integral, desde el cual descubrir las relaciones fundantes y fundamentales a lo largo de nuestra vida y cómo han ido ahí surgiendo las distintas heridas y cómo se han manifestado las distintas heridas. La PMS es una manifestación. Hay muchas más manifestaciones. Hoy vemos en el hombre de hoy y en los jóvenes de hoy muchas manifestaciones fruto de la herida. Muchas veces respondemos a estas manifestaciones desde moralismos, desde espiritualismos, desde ideologías. Tenemos que descender a lo más profundo de la herida y acompañar a nuestros hermanos al descubrimiento de Jesús. Por lo tanto, necesitamos un itinerario de maduración integral que nos lleve a vivir un proceso de conversión, pero donde esté integrado lo humano y lo divino, donde esté integrado la dimensión corporal, psicológica y espiritual, la inteligencia, la voluntad y la afectividad, la relación conmigo, con los demás, con Dios y con la creación, y la llamada y vocación a vivir la verdad, la bondad y la belleza en este camino de conversión. Bien, pues en eso estamos, en esa búsqueda de ese acompañamiento y en esa búsqueda de ese descenso a los corazones heridos. Bien, esto así, pues muy en síntesis. Me habían dado 10 minutos, me he pasado 10 y es simplemente una pequeña y muy resumida síntesis, Pero bueno, pues estamos a vuestra disposición para poder profundizar cuando queráis. Tengo a la Santísima Trinidad, el icono de Rublev, y al Cristo de San Damián. Son 2 iconos de lo que en este itinerario pues entendemos que el Señor nos pide. Descubrir nuestra vocación a la comunión con la Santísima Trinidad, poniendo todo en su mesa, también nuestra herida, también nuestra debilidad,
también nuestro sufrimiento y también nuestro pecado, porque ha sido abrazado por el Hijo. El Verbo se ha hecho carne. Carne significa existencia atravesada por la herida, por el pecado, por el sufrimiento. El Verbo se ha hecho carne y ahí sale a nuestro encuentro. Cuando vivimos ese proceso, nuestras heridas, y es lo que vemos en el Cristo de San Damián, son heridas gloriosas, son heridas transfiguradas, son manantiales. Las llagas de Cristo son manantiales de vida. El hombre herido, que se pierde, que se desangra, que se rompe, que rompe con Dios, que rompe consigo mismo, que rompe con los hermanos, porque no sabe qué hacer con su herida, está llamado a descender, a conocer, a compartir y a ofrecer su herida al Señor. Y el Señor hará el milagro, convertirá su herida en manantial de gracia, en manantial de vida nueva. Bien, queridos jóvenes, pues tenemos una tarea muy grande. El demonio está empeñado en convertir la herida del hombre en la puerta del pecado, en la puerta de la esclavitud, en la puerta de la opresión, en la puerta de la ideología materialista que esclaviza. Toda la ideología de género no es sino una justificación de la herida del hombre y una esclavitud del hombre que se le incapacita para conocer su verdadero yo. Bien, pues que el Señor os acompañe en esta tarea tan bonita en la que estáis, que el Señor os ayude a descender a vuestras propias heridas, a encontraros ahí con el Salvador y a ser rostros resucitados con las marcas transfiguradas de la cruz para llevar la vida nueva al hombre herido de hoy, al hombre caído de hoy, al hombre esclavizado de hoy. Que Dios os bendiga. Con la Virgen de Guadalupe que tengo aquí abrazándonos, me despido y os doy en ella y con ella un entrañable y fortísimo abrazo. Que Dios os bendiga, mis queridos amigos.